capítulo 4 de Mateo. Vamos a retomar las cosas en el versículo 12. Y si Dios quiere terminar el capítulo esta mañana, en los primeros 11 versículos de la semana pasada, vimos al Señor siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Y vimos que al final de ese tiempo el diablo vino y tentó al Señor para tratar de hacer que sucumbiera al pecado. Y vimos como en cada momento el Señor vencía esas tentaciones con la palabra de Dios. Y qué ejemplo para nosotros, qué imagen tan clara de cómo debemos operar en la guerra espiritual, tomando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, permaneciendo en la palabra de Dios. Y luego vimos al final de eso el Señor diciendo: sabes, apártate de mí, Satanás. Esa autoridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que realmente eso fue preparación para que el Señor pudiera practicar su ministerio público. De nuevo, sabemos que antes Él fue bautizado por Juan. Vimos la imagen de la Trinidad cuando el Padre dijo: este es mi Hijo en quien me complazco. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús los 40 días en el desierto, la tentación, y esta mañana veremos el comienzo del ministerio público del Señor. Comienza con Juan siendo puesto en prisión, y vamos a hablar sobre eso. Mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con proclamar el Evangelio. De hecho, el título del mensaje es: síganme y los haré pescadores de carne. Y Juan estaba completamente dedicado a allanar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento, porque el reino de Dios está cerca. Y veremos esta mañana que Juan estaba en prisión por eso. Vamos a hablar de eso y ver cómo Dios lo fortaleció y demás. Y luego veremos al Señor mudándose de Nazaret. Sagt de Kemiante Blanca de Dodge, Rukevinen, Sensider, fuga de combustible de diésel en el estacionamiento. Así que supongo que ese es un anuncio digno. Entonces, si era una canción ligera, así que te daremos un empujón. De todos modos, lo vemos yendo de Nazaret a Capernaum para hacer de eso el cuartel general de su ministerio público. Y vamos a ver otro cumplimiento de la profecía, que la Escritura hablaba de la luz llegará a aquellos que estaban en la oscuridad en el área de Zabulón y Neftalí junto al mar. Y vamos a hablar sobre eso, cómo Él es la luz del mundo para aquellos en la oscuridad. Y luego Jesús comienza de nuevo su palabra. Predicación de arrepentimiento del ministerio público. Porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos ha llegado. Realmente el mismo mensaje que predicó Juan, preparándose para que Jesús venga, y Jesús predicando el mensaje que yo estoy recibiendo. Arrepiéntete y pon tu confianza en mí. Lo veremos comenzar a llamar a sus discípulos a dejar todo para seguirlo, a no pescar más peces, sino a pescar almas de hombres. Y entonces veremos de nuevo una explosión del ministerio del Señor, enseñando, predicando, sanación, liberación, y su fama se extendió enormemente. Dicho esto, sobre dónde hemos estado un poco y a dónde vamos un poco, leamos los versículos del 12 al 25. Haz un resumen de esto y luego adéntrate en él. Dice: ahora cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas han visto una gran luz, y sobre los que se sentaban en la región de la sombra de la muerte, la luz ha amanecido. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, pues eran pescadores. Entonces Él les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. A Él, yendo de allí, vio a otros dos hermanos, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, remendando sus redes. Él llamó, e inmediatamente dejaron el bote y a su padre y lo siguieron. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedades
entre la gente. Entonces su fama se extendió por toda Siria y le llevaron todos los enfermos que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y aquellos que estaban poseídos por demonios epilépticos, paralíticos, y los sanó. Grandes multitudes los siguieron desde Galilea, desde Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán. Ahora fíjense aquí, hemos pasado mucho tiempo hablando de Juan el Bautista y su ministerio y cómo es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, como Jesús lo declaró que era, de nuevo predicando un arrepentimiento, un bautismo a la gente, reconociendo su pecado y pidiéndole a Dios que prepare sus corazones para el que había de venir, para expiar por sus pecados, el Señor Jesucristo. Y así hemos estado predicando. Él había estado bautizando y de repente está puesto en prisión. Y deberíamos preguntarnos por qué, qué crimen cometió. No tenía un permiso para bautizar a la gente, ¿sabes? En el desierto, ¿sabes? Lo estaban acusando de algún tipo de robo o qué, levantamiento, y lo encarcelaron por ninguna de esas cosas. ¿Estás listo para esto? Lo encarcelaron simplemente por decir la verdad, y decir la verdad, el poder de unción del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente les decía a las masas que venían hacia él, ni siquiera estaba caminando por la ciudad con un megáfono. Él les decía a las multitudes que venían a él que se arrepentirse y ser bautizados para preparar nuevamente su corazón para el Mesías. Les dijo a los fariseos y saduceos que eran una camada de serpientes y que realmente necesitaban arrepentirse. Y luego leemos en Lucas 3:18, dice: y con muchas otras exhortaciones predicó al pueblo. Así que más allá de solo llamarlos a arrepentirse y para ser bautizados por el reino de los cielos en su mano, les dio otras exhortaciones. Así que hubo enseñanza bíblica y predicando. Y luego dice en el versículo 19 que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él en relación con Herodías, su hermano, la esposa del hermano de Felipe, y por todos los males que Herodes había hecho, agregó esto además, que debería encerrar a Juan en prisión. Así que esa fue como la cosa que fue el punto de quiebre. Tienes que pensar que tal vez salió Herodes escuchar lo que decía John, porque fue un movimiento enorme, y al salir él, o fue Juan siendo llevado por el Señor a ir hacia él subió y básicamente reprendió al gobernador de la tierra por tomando a la esposa de su hermano Felipe como su propia esposa. Estaba en un matrimonio completamente adúltero. Y luego dice que también lo reprendió por sus otras malas acciones. Otra vez, como dijo Jesús sobre Juan, ¿qué fuiste a ver? Un hombre que es como una caña movida por el viento, que es indeciso. No, él dijo que saliste a oír a un profeta que habló, dijo la verdad y reprendió directamente a Herodes. Mira, John es un modelo para nosotros. Hemos sido llamados a hablar la verdad. John siempre lo hizo con amor, absolutamente ninguna duda, con Herodes. Fue una reprimenda con amor. Tenía que ver con la preocupación por su hijo. Alma tenía que ver con la preocupación por el alma de Herodías, por el alma de Felipe y la de los demás, pero no ocultó la verdad para complacer a la gente. Dijo la verdad, y al hablarle con esa verdad a Herodes, él lo mandó arrestar. Más adelante en Mateo veremos que sigue. Finalmente termina decapitándolo. Juan el Bautista, pero alabado sea Dios, el Señor estuvo con ellos en cada paso del camino. Ahora es fácil mirar y decir, sí, eso le pasó a Juan, qué bueno, que nunca me pasará a mí. Necesitamos ir más despacio allí. Mira, así como Juan fue llamado a predicar el evangelio, nosotros también hemos sido llamados a predicar, enseñar y proclamar la verdad de la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Se nos ha encargado hacerlo. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y su reino. Predica la palabra. Prepárate a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Ahora sabemos que esta es una epístola pastoral. Está segunda a Timoteo, y esto es una advertencia para cada pastor, pero también es una advertencia para nosotros, como veremos más tarde.
profundizar en nuestro estudio. Todos tenemos un llamado a predicar, a proclamar la verdad, ser personas que defienden la verdad, que comparten el evangelio de Dios, Jesucristo. Y así como John lidiaba con Philips o con el pecado de Herodes y lo exponía, Efesios 5:11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien expónganlas. Ahora, no es una llamada para exponerlos, de nuevo, de una manera mal intencionada. No es una llamada para exponer solo la maldad del día. Nos sentimos o nos vemos mejor. No, estamos llamados a eso para poder iluminar la oscuridad, sacar a la gente de las mentiras y dirigirlos hacia Dios. Absolutamente. ¿Sabes qué? Señala esas cosas en lugar de acomodarlas, porque sabemos lo que pasa cuando no decimos nada. Esas cosas se multiplican y ¿sabes qué? Aumentan justo como lo hace la levadura. Y así que recibimos una llamada: predicar y permanecer en la verdad, como Juan, no para enfadar a la gente, no para hacer enemigos, sino primero para honrar a Dios, al Señor, y absolutamente ver a la gente ser liberada. Piensa en las masas que venían a John. Hubo un gran movimiento de arrepentimiento. Había gente siendo liberada, había gente que lo eran, absolutamente, viniendo a la fe en el Señor Jesucristo, que estaba a punto de comenzar su ministerio público. Y de nuevo sabemos Juan 8:32: conoceréis la ¿qué? Verdad, y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad. Tenemos el llamado de dar a conocer la verdad, de predicar y proclamar la verdad. Ahora escucha, al hacer eso, ¿qué le pasó a John? Otra vez el odio, la oposición, así como el encarcelamiento e incluso el martirio podría venir. De hecho, al abrir la palabra de Dios, vemos que más de un hombre de Dios ha sido encarcelado con el tiempo en las Escrituras. Piénsalo, José. José fue encarcelado en última instancia por predicar y proclamar la verdad, ¿verdad? A sus hermanos no les gustó eso, lo vendieron como esclavo. Desde ahí eventualmente terminó en prisión por decir la verdad. Jeremías, el profeta llorón, a este chico lo metían en la cárcel a cada rato porque ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando un mensaje impopular. Sabemos que Judá estaba en un auge económico. Había falsos profetas por todo el país diciendo que todo estaba bien, estás bendecido por Dios. Y Jeremías vino y dijo que necesitas arrepentirte. Arrepiéntete, el juicio de Dios está llegando. Y por proclamar ese mensaje fue encarcelado. Conocemos a Daniel, su tiempo en el foso de los leones. ¿Por qué? Por proclamar la verdad. Incluso en la oración. Y luego vas al Nuevo Testamento: Pablo, Pedro, Juan, Jesús mismo fue encarcelado la noche antes de ser crucificado. Además, escucha, en la historia de la iglesia, muchos han estado en prisión. Esa mañana alrededor del mundo hay personas en prisión por todas partes debido al evangelio de Jesucristo. Esta semana pasada, 2 misioneros en Haití fueron mártires por el Señor Jesucristo, Cristo. Y es fácil para nosotros dar un paso atrás y decir, bueno, eso les pasó a ellos, pero vivimos en América, eso no nos va a pasar a nosotros. Fíjense en Mateo 10:16: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas, pero cuídense de los hombres, pues los entregarán a concilios y azotarte en sus sinagogas, tú ser llevados ante gobernadores y reyes por mi causa como testimonio para ellos. Y a los gentiles. Y aquí está la pregunta: si se trata de que nosotros prediquemos, predicando y proclamando la verdad, y hacer eso, ir a la cárcel, ir allí y recibir multas, enfrentar oposiciones, podría llegar el día en que haya martirio en nuestra tierra. Nos vamos a encoger de hombros, vamos a hablar la verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está la cosa: Dios nos ha llamado a predicar la verdad, no solo cuando es conveniente, sino nota lo que dijo, en tiempo y fuera de tiempo. Y este es el tipo de cosas que, de nuevo, algo con lo que debemos lidiar. Debemos reflexionar, deberíamos estar orando por nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo que están enfrentando estas cosas.
Mira, esto podría llegar a nuestra puerta más pronto de lo que pensamos. No estoy diciendo que sea ir, sí, pero quiero decir que podría, y parece que no creo que estoy exagerando aquí, siguen esa tendencia. Una cosa que debemos tener en cuenta es que todos aquellos que fueron encarcelados en las Escrituras por predicar la verdad, incluyendo a Juan, que fue martirizado eventualmente, fueron fortalecidos por Dios, brillaron para Dios, Dios les proveyó y absolutamente fueron recompensados por Dios Todopoderoso. Señor, fortalécenos para caminar en esta verdad. Mateo 10:27, lo que les diga en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que escuchen en el oído, háblenlo predica desde el aviso aquí, en el tejado. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en hell. Dios nos conceda gracia, amén. Ahora de nuevo, Juan fue puesto en prisión. Juan vino a enderezar el camino del Señor, y mientras Juan está en prisión, el Señor sale del desierto, y es como si Juan le pasara a Jesús el testigo. Él enderezó su camino. Es el cumplimiento de Juan 3:30, donde Juan dijo: Él debe crecer y yo debo disminuir. Jesús comienza su ministerio público. Observa el versículo 13. Y al salir de Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar, en las regiones de Zabulón y Neftalí. Una vez más sabemos que Jesús era nazareno. Un nazareo es de Nazaret, perdón. Un nazareno de Nazaret, lo diré, es un cumplimiento de la profecía. Pero el Señor sabía que habría gran resistencia a su ministerio en su ciudad natal. De hecho, más adelante vemos al Señor yendo allí para compartir la verdad con ellos, y trataron de matar a Jesús. Intentan arrojarlo por el precipicio allí en Nazaret, que sigue allí hasta el día de hoy. El Señor pasó entre ellos porque no era su tiempo. Y el Señor, sabiendo eso, sabiendo que serían grandemente hostil a su ministerio, lo trasladó a Capernaum, que está justo allí en el mar de Galilea. Ahora bien, si alguna vez has ido a Israel con nosotros, Capernaum es uno de los puntos destacados realmente del viaje, especialmente en la parte norte de Israel. Hay tanto que ver allí. Sabemos que Pedro vivió ahí, y es uno de los lugares que conocen prácticamente con certeza, que encontraron la base de la casa de Pedro. De hecho, está debajo de una iglesia que parece una nave espacial. Hay un agujero en la parte inferior desde donde se puede ver la casa de Pedro. ¿Sabes que los restos de la casa de Pedro están allí nuevamente, justo al lado del mar de Galilea? Está lleno de todo tipo de pilares y arqueología, ya sabes, en tesoros que se han encontrado allí. Hay una sinagoga allí que es de alrededor del siglo II. Sinagoga donde vamos y adoramos a Dios y estudiamos la Biblia, y lo increíble es que excavaron más profundo en una de las esquinas bajo esa sinagoga, y el suelo de la sinagoga donde Jesús ministró en Capernaum está ahí. Es algo bastante increíble de ver, y en Capernaum tantas cosas ocurrirían: predicaciones y sanaciones y milagros y liberaciones. Aquí es donde la suegra de Pedro sería sanada. Aquí es donde, mira, ellos quita el techo de una casa y baja al hombre para que sea tocado por el Señor. Aquí es donde está el centurión, y veremos aquí que los romanos tenían una sede allí en Cafarnaún, donde fue a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. Antes de que Jesús pudiera irse, dijo: mira, soy un hombre con autoridad, sé que tú tienes autoridad, habla y se hará. Eso pasó en Cafarnaum. Está cerca de Capernaum, donde caminó sobre el agua y alimentó a los 5,000. Mucho sucedería en Capernaum. Nuevamente muchos verían, escucharían, tocarían y serían tocados por el Señor. Y aún así muchos en Capernaum, después de ver todo eso, aún no creían, lo cual es asombroso. Mateo capítulo 11, versículo 23, el Señor dice: y tú, Cafarnaum, quienes son exaltados al cielo, serán llevados al Hades por las obras poderosas de Dios. Lo que se hizo en ti, se hubiera hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para a ti. Y aquí hay una gran verdad. Escucha: cuanto más ves y conoces la verdad, mayor será el juicio si rechazas la verdad, si rechazas al Señor Jesucristo. Así que otra vez en esto
al ir a Capernaum y entra en Zabulón, y si te lo digo, dice en el versículo 14 que se cumpliera lo que fue hablado por el profeta Isaías. Una vez más, sabemos que este libro fue escrito, Mateo fue escrito para los judíos del primer siglo, ante todo para mostrarles que Jesús era el Mesías, y capítulo tras capítulo seguimos viendo referencias a la profecía que se estaba cumpliendo. Aquí él señala al profeta Isaías. En el libro de Isaías profetizó sobre profecías acerca de la primera venida de Jesús. Más de 80 profecías acerca del Señor, segunda venida. De nuevo, esta es la palabra profética de Dios confirmada. Y así estaba tratando de mostrar una vez más la palabra profética de Dios confirmada, para que pudieran confirmar en su corazón que Jesús era el Mesías. Al final todavía se necesita un paso de fe, pero hombre, eso es una gran prueba. Cuando ves una y otra vez a Jesús, porque cumplir estas profecías, así como una tumba vacía, es una prueba bastante impresionante también. Nuevamente se profetizó que nacería en Belén, que saldría de Egipto, sería nazareno. Ahora vemos que él iría a las regiones de Zabulón y de Telai. Sabemos que también se profetizó que sería crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Hermoso, escucha, hay una profecía sobre su regreso y absolutamente aterrizar en el valle de Armagedón, Bosra y el monte de los olivos. Y escuche cómo ocurrió la primera vez, como decía la escritura, va a ocurrir la segunda vez también. Alcemos la mirada a nuestro Señor, porque Él viene pronto, amén. Ahora el versículo 15, vemos la profecía actual, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí por el camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora estos son dos de las 12 tribus. Eso es lo que, ¿sabes qué?, representan estos nombres. Y sabemos que cuando entraron en la tierra prometida, Josué fue guiado por el Señor para dividir las tierras de Israel, de Caín, que se convirtió en Israel para las diferentes tribus. Así que estas dos tribus se establecen allí en el norte, justo alrededor del mar de Galilea. E Isaías profetizaría. Una parte interesante de su profecía es citada, pero en realidad es más amplio que eso. Leamos juntos Isaías 9:1. Dice, sin embargo, y nota las palabras aquí, el verborreo aquí. Sin embargo, la angustia no será sobre ella que está afligida, como cuando al principio menospreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después la oprimían más fuertemente por el camino del mar más allá del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que anda en tinieblas ha visto una gran luz, y sobre los que habitan en una tierra de sombra de muerte una luz ha resplandecido. Fíjate, aquí habla de que están siendo oprimidos por Dios los gentiles, y debes entender que esta es una zona con una carretera internacional. Si alguna vez miras un mapa y lo estudias, se puede argumentar que Israel está en el centro del mundo, porque Israel es donde se encuentran Europa, Asia y África. Y esta era una zona por donde, escucha, pasarían los ejércitos, incluso peleando otras naciones en varios lugares. De hecho, en el valle de Jezreel, donde el Señor regresará a Armagedón, se han librado más guerras allí que en cualquier otro lugar en todo el mundo, en la historia del mundo, y debido al pecado de Israel, porque muchas veces endurecen su cuello al máximo, Señor, y endurecen su corazón hacia Dios, ya sea que ellos mismos estaban siendo oprimidos por los enemigos, o los enemigos estaban atravesando esta región. Así fue como entraron los soldados asirios cuando llevaron a Israel al cautiverio. A esto se refiere. Isaías incluso profetizó sobre eso antes de que sucediera, que este era un lugar. Eso dejó una fuerte impresión, porque muchos gentiles lo intentaron pisotear esa tierra. Ahora otra vez dice que estaban en un lugar de opresión. Ellos estaban en un lugar de gran oscuridad, y nunca había sido más oscuro que esto, que en la época en que vino Jesús. Otra vez, versículo 16. El pueblo que estaba en tinieblas ha visto una gran luz, y sobre los que vivían en región de sombra de muerte, la luz ha resplandecido. ¿Ves tan malas noticias aquí?
De nuevo están sentados en la sombra de la muerte. Están sentados en la oscuridad. Es imposible recibir peores noticias. Pero vaya, las malas noticias traen buenas noticias, ¿verdad? Ha amanecido la luz. No solo una luz o una gran luz, sino la luz. Ha amanecido. Otra vez fue una época muy oscura en esta región. Escucha, esa área estaba alejada desde el sur, el centro de adoración y auge económico. Era un lugar ignorado. La mejor manera de describir Galilea, si conoces esta palabra, es un pueblo perdido. Significa otra vez fuera de lugar y sin importancia. Escuchen, los del sur, en Judea, veían a los galileos como atrasados, solo clase trabajadora, incultos, nadie. Su dialecto era considerado feo. Recuerda Pedro cuando niega al Señor, le reconocen por su acento. Oye, sabemos que eres uno de ellos. Sabemos cómo hablan ustedes, los galileos. Por la influencia griega y romana en la región, habían sido tan infiltrados con los simples caminos del mundo. Realmente habían perdido su fervor por el Señor. Se había convertido, en el mejor de los casos, en un lugar tibio. Una región tibia en lo que respecta a la adoración a Dios. Y luego los romanos de esa época tenían una mano dura en la región, como se ve en el centurión que vino a Jesús. Había soldados romanos por todas partes. Lugar oprimiéndolos, lo que provocaría inquietud y maldad. Fue difícil lugar para vivir. De hecho, según la ley romana, un soldado romano podía ir a cualquier judío y decir: lleva mis bolsas para una milla. Fue allí en Capernaum donde Jesús enseñó: si alguien te obliga a ir una milla, ve 2 millas. Oh Señor, ¿por qué tienes que decir eso? ¿Sabes? Pero era un lugar fuertemente oprimido. Y aún más por todas estas palabras, era un lugar oscuro espiritualmente. Estas personas habían perdido la esperanza en el Mesías que va a venir. Y así, de todos los lugares que Dios pudo elegir, Él eligió este lugar potente que estaba oscuro, este lugar potente que estaba en la sombra de la muerte. El lugar menos probable. Jesucristo vino allí para hacer de Él su sede y brillar una luz sobre estos personas poco estimadas, para salvarlas, para darles esperanza, sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz. Y esta es la verdad. Escuchen, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, y este mundo a nuestro alrededor que no conoce a Cristo, están en la oscuridad, están en la sombra de la muerte, lo que significa que la muerte está acechando. Significa que no hay esperanza en ellos mismos. Significa que no hay forma de llegar a la luz y salir de ese lugar y de nuestro pecado que nos ata fuera de la luz que entra, y librándonos. Observa lo que dice Efesios 4:18. Dice: sobre aquellos en la oscuridad que tienen su entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la ceguera del corazón. Al estar sin llenura, se han entregado a la lascivia y a practicar toda impureza con avaricia. Eso suena como una descripción de gran parte de nuestra nación hoy en día. Se han entregado a Lucifer. Una cosa es ser lascivo, otra cosa es entregarse completamente a la lascivia. Equidad, esa es la imagen de, escucha, abrazamos completamente nuestro pecado, celebramos nuestro pecado, estamos orgullosos de nuestro pecado, en nuestra impureza. Es una especie de descripción de dónde estaban. Hechos 26:17 también tiene algunas ideas sobre esta oscuridad. Esto fue Pablo diciendo: así como vino el Señor y dijo. Mentir nos denota aquí del poder de Satanás a Dios. Así que no solo son oprimidos por los romanos, no solo es que están en un lugar sin esperanza prácticamente en su vida, no solo es eso. De nuevo, la verdad de la palabra de Dios había sido tan distorsionada, y ya sabes, ellos no estaban. Escuchar realmente el verdadero evangelio de la salvación por gracia mediante la fe, que es el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero más allá de eso, están aquí sentados en la oscuridad bajo el poder de Satanás. Pero alabado sea Dios, la luz amaneció, y la luz es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Juan 8:12, entonces Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tiene la luz de Dios, la vida. Ha llegado la luz.
Y bellamente escuchen, la luz ha llegado, la luz brilla fuerte en este mundo y cualquiera puede responder a la luz de Jesucristo para borrar sus pecados, tener una relación con Dios, saber que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y después de esta breve vida aquí pasarán la eternidad con Dios Todopoderoso que nos hizo. Dios Todopoderoso, quien es el dador de todo buen regalo que viene del Padre de la vida, que estarán con Él por siempre y para siempre y siempre. De nuevo, Él es la luz del mundo. ¿Nota Colosenses 1:13? Nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de un Hijo de su amor, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y aún en este mundo oscuro de hoy, escuchen, la luz de Jesucristo todavía brilla intensamente. Miren, el Espíritu Santo convence a todos los hombres de pecado, justicia y juicio. Dios todavía tiene un remanente de creyentes en este mundo. Leemos en Romanos sobre la creación misma. Escuchen, como una declaración de que hay un Dios. Y estas cosas están ahí con la esperanza de que los hombres comiencen a reconocer que no son Dios y busquen por Dios. Y sin duda, cualquier hombre que busque Dios, una mujer que busca a Dios va a ser encontrada por Dios. Dios encontrará una manera de llevarles el evangelio de Jesucristo. Y mientras esa luz brilla, escucha, hay algunos que vienen a esa luz y hay muchos otros que se apresuran de esa luz. Nota aquí Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No necesitas condenar lo que ya está condenado. Pero el que cree en Él no está condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora fíjense en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres aman más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean claramente vistas y que han sido hechas en Dios. Una de las razones por las que aquellos que predican el evangelio de Jesucristo a veces enfrentan oposición, odio, porque hay una creciente oposición al evangelio y al cristianismo bíblico en nuestro país. Es porque cuando brillas una luz brillante en un lugar oscuro, hay una resistencia a ello. ¿Alguna vez has estado, ya sabes, en medio de la noche, bien dormido, y tu habitación está oscura y alguien entra y enciende la luz? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿O qué quieres? Como, hey, ¿quién encendió esa luz? Pero esta es la luz. Y qué triste que los hombres amen más la oscuridad que la luz. Aman su oscuridad, están resistiendo la luz, no quieren la luz, no quieren a Dios. Dios no arrastrará a nadie al cielo. Estas son personas que no quieren al Señor Jesucristo, quieren luchar por ser su propio Dios. Prefieren aferrarse a ilusiones y seguir un camino que les parece correcto, que el peso de esto es la muerte. Y escucha, después de la muerte viene el juicio. Ahora escuchen, una vez llegamos a la luz, Dios desea que seamos luz. Y para ser luz debemos caminar en la luz. Debemos permanecer en el Señor Jesucristo para que podamos reflejar su luz en nuestra vida. Efesios 5:8, porque antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el mundo. Caminen como hijos de la luz. ¿Y cómo caminamos como hijos de la luz? Empieza caminando con Jesús, permaneciendo con el Señor, llevando todo ante el Señor, no guardando cosas en la oscuridad de Dios, sino llevándolo todo a Él. Nuestras luchas son pecados que fácilmente nos vuelven a atrapar, viniendo al Señor por estudiar la palabra y orar para echar nuestras cargas sobre Él, para adorarlo, para convivir con otras personas que aman al Señor. Señor, caminar en una caminata honesta con Dios en la luz, absolutamente poder ir y caminar en la luz durante el día. Este mundo es tan ligero. Ahora el versículo 17 dice, desde ese momento Jesús comenzó a predicar y decir, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca.
Vemos que predicar y enseñar son dos de las principales cosas que hizo Jesús. Y vemos el mensaje que trajo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. No en ese como Juan enseñó que está a punto de ser revelado, sino que está aquí. El reino de los cielos está siendo cumplido. Marcos 1:16 lo dice así: ahora, después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús llegó a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que es el momento cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y lo que él estaba diciendo es, de nuevo, el hombre celestial está aquí, el Mesías está aquí, a quien han esperado durante 4,000 años para redimir a toda la humanidad. Aquí, porque ¿qué fue lo que Jesús salió a predicar? De nuevo, predicó el evangelio, predicó el reino de Dios. Jesús se predicó a sí mismo. Jesús predicaba: arrepentíos, apartaos de vuestro pecado y creed en mí. Apartaos del pecado y volved a mí. Fíjate en Juan 3:13, una serie de versículos aquí. Jesús predicándose a sí mismo y predicando de nuevo que Él es el que vino del cielo. Él dice que nadie ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Él era Él. Él decía que quien cree en mí no debe perecer, sino tener vida eterna. Jesús predicaba sobre sí mismo. Juan 6:32 dice que Jesús les dijo: Moisés, de cierto te digo, Moisés no te dio el pan del cielo, pero mi Padre les da pan verdadero del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús dice: he venido del cielo. De nuevo, el reino de Dios está aquí y doy vida al mundo. Escucha algunas de estas verdades que Él proclama. Y Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, si alguien entra por mí, él será salvado, y entraremos y saldremos y encontraremos pasto. No viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, abundantemente. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, para que nunca perezcan, ni nadie las arrebate de mi mano. Juan 1:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees? ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que esta mañana? Juan 14:6 lo conocemos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no puedes hacer nada. Escucha, o Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, o es un psicópata. ¿En serio? Bueno, no creo que fuera el Hijo de Dios o el Salvador, pero fue un buen hombre. ¿Podrías imaginar a alguien diciendo estas cosas sin que ellos sean realmente estas cosas? Dices que están locos, cuando Jesús salió diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Diciendo: el hombre celestial ha venido, Él está entre ustedes. Necesitas arrepentirte y necesitas creer en mí. Soy el que ha venido a morir por tus pecados. Y si quieres la resurrección y la vida versus la resurrección bajo la segunda muerte y la carne eterna, debes confiar en mí, porque soy tu única esperanza. Y Él es la única esperanza que tiene este mundo hoy. Jesús es el único que lava nuestros pecados. Son nuestros pecados los que nos condenan al infierno, los que nos separan del Dios viviente. Ahora escucha, así como Jesús predicó sobre sí mismo, ¿estamos llamados a predicar sobre nosotros mismos? No. Estamos llamados a predicar a Jesús. Estamos llamados a predicar como Él predicó: arrepentirse, llamar al pecado por su nombre, arrepentirse del pecado y creer en Él. Colosenses 1:28, a Él proclamamos, y nota aquí, y esto va a molestar a algunos en ciertos círculos. Esto va a hacer tal vez a algunas personas no les caes bien,
Esto podría llevar a algunas culturas a arrestar a aquellos que predican estas cosas y tal vez incluso llegar a martirizarlos o matarlos por este mensaje. A él predicamos guerra. Cada hombre, a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Pero aquellos que están en la oscuridad y aman su oscuridad, cuando entras y les adviertes y les dices que necesitan arrepentirse y venir al Señor, a menudo reaccionan con enojo. No quieren escuchar ese mensaje, pero sí es Dios. Dios, nuestra meta y nuestro enfoque es glorificar a Dios y advertir a cada hombre con la esperanza de que podamos presentar a cada hombre o a cada persona perfecto en Cristo Jesús. Y 99 pueden rechazar ese mensaje, pero alabado sea Dios por el uno que responde. De nuevo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Otra vez, Jesús, si no fuera el Hijo de Dios, si Él no es el Mesías, puedes decir que está loco. Pero aquí está el asunto. Si nos predicamos a nosotros mismos y no a Jesús, entonces puedes decir que somos psicópatas. Y sin embargo, ¿cuántas personas y cuántos púlpitos no predican a Jesús? Se predican a sí mismos en un mensaje para hacer cosquillas a los oídos. Chicos, vamos a dar cuenta. De nuevo, lo leímos antes, 2 de Timoteo 4:1. Te encargo ante Dios y el Señor Jesucristo, ¿quién juzgará? ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos que están apareciendo en su reino? Predica la palabra. Voy a ser juez. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más estricto. Y luego nota aquí en Mateo 12:36. Pero yo te digo que por cada palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás salvo. Ser condenado. Tenemos un llamado a predicar Jesucristo y no diluirlo en una época que es tan acogedora, maldad y pecado, una época que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está tratando de acomodar cada acto de rebelión y pecado bajo el sol, a la ruina de la humanidad, y muchos lo hacen en detrimento de los que más quieren. Versículo 18. Y Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Entonces dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Otra vez, aquí está el Señor, y Galilea, un lugar insignificante, y está llamando a pescadores insignificantes a seguirlo, y les dice: van a ser 2 de mis principales hombres, voy a tener a 12 de ellos. Ven y sígueme. Mira, el Señor se complace. Él llama a todos hacia sí, pero parece que disfruta aún más llamando y usando la pista. Probablemente Pablo habla de eso en 1 Corintios 1:26. Porque ves tu llamado, hermano, que no muchos sabios según la carne son llamados, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Él es que ha elegido las cosas más necias, las cosas débiles, las cosas despreciables. ¿Por qué? Para que ninguna carne se gloríe en su presencia. En el versículo 31, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Estos tipos tenían nada en términos de, otra vez, elogios para impresionar cualquiera, especialmente en un ministerio académico. Entonces, y el Señor dice: voy a tomar a estos chicos menos probables, estos rechazados, a estos individuos, muchos de ellos con malas reputaciones, los voy a llamar. Ahora mira, ellos tenían que venir y seguirlos. Tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para seguirlo. Y esa es la clave en esto. Síganlo, pongan su fe en Él para ser salvos, y luego caminen en la luz siguiendo al Señor. Señor Jesucristo, todo gira en torno a seguirlo. Creer en Él, permanecer en Él, obedecerle. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y haga ¿qué? Sígueme. Y luego alabar a Dios. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien pierda su vida por mi causa, la salvará. Entonces, de negarte a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor.
Señor, no pierdes tu vida, ganas tu vida. Pero ¿cuántos rechazan a Jesús diciendo, no, esta es la vida acá? Cegado en la oscuridad sin reconocer, no, estás perdiendo tu vida. Los llama a dejar de ir a pescando peces, pescando hombres o pescando almas eternas. Chicos, tenemos este llamado en nuestras vidas. Es un llamado alto. Las almas y la eternidad están en juego. Ahora podría ser un pescador de peces y aún así ser pescador al mismo tiempo. Miren, estos hombres estaban siendo llamados a una posición, realmente un ministerio de tiempo completo, aunque todos somos ministros de tiempo completo. Pero decir, ven, sígueme, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a enseñar, voy a usar a ustedes, hombres, para establecer la iglesia. Voy a usarte para escribir cartas y libros de la Biblia, que 2000 años después, en un lugar perdido como Tascadero, lo estarán leyendo un domingo por la mañana. Y estudiar y todo eso, pero es el llamado más alto que todos tenemos. Las almas están en juego. El Señor dice después en ese pasaje de Lucas 9, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No hay nada más precioso que un alma, y las almas se salvan y se lavan de una sola manera, a través de la fe en Jesucristo. Tenemos esta llamada sobre nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Sé vigilante en todo, soporta las aflicciones, haz la labor de un evangelista, cumple con tu ministerio. Conocemos bien la gran comisión, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Lo hemos leído en segunda a los Corintios 5, 18. Recibimos este ministerio de reconciliación. Es un ministerio predicar el evangelio para que las personas caídas puedan reconciliarse con el Dios Santo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cómo pescas tú? ¿Cómo pescas? Mire, no soy un pescador de peces. Me gusta comer pescado. No soy un pescador de peces. Pero sé que no solo apareces en el estanque. Hay preparación antes de salir a pescar. Mira, pescar almas, pescar hombres, por así decirlo, comienza con una preparación que necesita empezar en nuestro lugar de oración. Amén. Para brillar ahí fuera por el Señor, necesita comenzar en nuestro armario de oración, acercándonos al Señor para que reflejemos al Señor. Entonces, ¿cómo pescas? ¿Tienes un corazón para pescar? Pues una cosa, no quiero hacer eso, eso me va a incomodar, alguien podría no gustarle, no quiero hacer eso. Amigos, esa es la mentalidad equivocada. El alma de alguien está en juego. ¿Se salvará toda mi familia? Es lo único que me importa. Puede que haya alguien que vive a 1000 millas orando por su hijo, que vive en la pobreza. Templo de Don, con quienes trabajas. Y Dios están rezando a Dios para que envíe a alguien a compartir a Jesús con ellos. Y cada día está en tu corazón hasta que finalmente tu corazón ya no escuchas. Y Dios tiene que enviar a otra persona. ¿Cómo pescas? Metes al Señor en la conversación. ¿Qué tal va todo? Genial, mi Dios está en el trono. Boom, lo he conseguido. Los tratados evangelísticos que tenemos, qué manera tan maravillosa de pescar. Pero de una manera sencilla, oye, quiero darte un librito sobre el Señor. Te ama tanto que tiene un plan para tu vida. Alguien podría rechazarme, sí, como 1 de cada 100 personas. ¿A quién le importa? La gente acepta eso. No, muchas personas se preocupan por los demás y cuando muestras interés por ellas y amabilidad y dices, oye, quiero darte esto, es sobre Dios, Él te ama, te sorprenderás. ¿Estás involucrado en jornadas de alcance, obras misioneras, apoyando a misioneros? Tratamos de pescar mucho como iglesia. Acabamos de poner nuestra pequeña estación de radio. Lo veo, es solo otra caña de pescar. Otra caña de pescar por ahí, como si alguien escuchara la radio hoy en día. En realidad mucha gente lo hace. Ahora lanzan cañas de pescar por ahí, los folletos religiosos. Ya sabes, repartimos cañas de pescar por ahí. Los alcances de ti. Escuela bíblica de vacaciones. Es pesca. También es una expedición de pesca. ¿Cómo se pesca? ¿Están pescando? Es hora de empezar a pescar, chicos. Y estos tipos, como recordamos, no dejaron al Señor por el momento más conveniente.
tiempo. Lo dejaron todo y lo siguieron. Mira, Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se te darán. 21, yendo de allí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. En el bote estaba Zebedeo, su padre, remendando las redes, los llamó y de inmediato dejaron el bote y a su padre y lo siguieron. Ahora aprenderemos más sobre estos chicos a medida que avanzamos. Ya hemos hablado de ellos antes. Jesús les daría a estos tipos el apodo de hijos del trueno. Eran trabajadores rudos. Veremos más tarde. Van por Samaria y están rechazando a los dioses. Y Juan y Santiago todos dicen, permítenos llamar fuego del cielo como hizo Elías. Vamos a quemarlos a todos ahora. Y el Señor dice que no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las vidas de los hombres, sino a salvarlas. Otra cosa, iban al Señor y decían, oye, queremos sentarnos a tu derecha e izquierda porque necesitas un par de guardaespaldas y somos los indicados. Estos tipos no habrían sido la elección de los fariseos. Santiago sería martirizado por su testimonio del Señor. Y Juan, este hijo del trueno, se haría conocido como el discípulo del amor. Y luego fíjate, el Señor dice, ven y sígueme. Adiós, papá. Mucha gente, Laura, dice, ven y sígueme. Y podría significar que una relación no es lo que era antes. Y dicen, no puedo seguirte, Señor. Tengo que poner a mi Padre terrenal por encima de mi Padre celestial. Lo he visto suceder tantas veces donde la gente sigue a su familia. Por Dios estaremos aquí. Dios te dio esa familia y necesitas honrar a Dios antes de honrar a los hombres. Ahora, si honras a Dios, vas a honrarlos como Dios te llamaría a hacerlo, aunque ellos no lo vean así. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Amas a tus hijos más que a Dios? Eso es problemático. Cuando facilitamos su pecado en lugar de señalarlo. ¿A quién amas más? ¿Cómo vas a amarlos de verdad si no amas a Dios primero? ¿De verdad quieres amarlos? Ama a Dios y obedece a Dios. Ese es el primer mandamiento. Ama al Señor Dios con tu corazón, mente, alma y fuerzas. Luego ama a tu prójimo como a ti mismo. 23, y leeremos muchas más de estas cosas a medida que profundicemos, si Dios quiere, en Mateo. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias entre la gente. De nuevo, primero y ante todo, enseñar y predicar. Predicando, arrepiéntanse y crean en mí. Todo esto gira en torno a Jesús. Otro salmo profético, verso 47, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está en mi corazón. Esta es una profecía mesiánica. Él predicaba y enseñaba la palabra de Dios, diciendo que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Y sanando y curando todo tipo de enfermedades entre la gente. Entonces su fama se extendió por toda Siria hasta más allá de Galilea al este. Y trajeron a él a todos los enfermos que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Y grandes multitudes los siguieron desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán. Escucha esto, mostró su compasión, su poder, su autoridad. Así trajeron a estas personas con todos sus problemas a Jesús. Sabes, la Escritura dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Traigamos nuestros problemas al Señor. Amén. Oremos por los unos a los otros. Oremos por aquellos que están en lugares de aflicción.
Mira, Él es el Dios que sana, está sanando, sanará. Venimos a Cristo, alabado sea Dios, recibimos una sanación espiritual. Él sigue sanándonos. A veces rezas y tal vez Él te sane, pero en Cristo sabemos que seremos sanados. De nuevo, todo se trata de Jesús. Su fama se extendió, su público aumentó, pero tristemente con el tiempo disminuirá mucho. Porque muchos vinieron solo por ese toque físico, por esa comida física. Y es interesante que en Juan 6, realmente cuando Él llama a la multitud, ustedes están aquí porque yo los alimenté. Él dice, déjame darte una verdad. ¿Ya quieres tu próxima comida? Tienes que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Ahora les mostré antes lo que eso significaba. Quise decir creer en Él y más tarde dijo que hablaba en un sentido espiritual. Pero la gente dijo, no queremos eso. Queremos pan, queremos pescado, queremos ser tocados. Queremos una gran vida. Aquí no estamos interesados en lo que tienes que vender sobre el cielo. Mantengamos la vista en el Señor. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos esta mañana. Solo te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Dios, oh Señor Jesús, te agradecemos que hayas venido del cielo. No tenías que hacerlo, pero viniste del cielo porque nos amas. Bajaste del cielo para obedecer a tu Padre. Bajaste del cielo para mostrarnos cómo arrepentirnos y confiar. Y tú para que nuestros pecados sean lavados, sean perdonados, para saber que sabemos a dónde vamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos también en este llamado a ser luz, a ser pescadores de hombres. Oh Señor Dios, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu sabiduría, necesitamos una fe renovada y creciente en ti. Ayúdanos, Dios. Si estás aquí hoy, nunca has puesto tu fe en Jesús. Él está hoy con los brazos abiertos queriendo lavarte y limpiarte y ser tu Señor y Salvador. No solo para limpiarte posicionalmente de tu pecado, sino comenzar a trabajar en tu vida prácticamente. Si no lo conoces, llámalo hoy. Nuevamente, como citamos a menudo, la Escritura dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor serán salvados. Señor, ayúdanos a terminar bien. Elevemos nuestras voces a Él y alabemos al Señor.